¿Alguien tiene alguna duda o quiere charlar de algo antes de empezar con la clase de hoy? ¿Algo que quieran que les haya quedado colgado de clases pasadas? ¿No? Bueno, cualquier cosa me interrumpen cuando quieren, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un breve repaso. El tema de la clase de hoy es ver un poquito en detalle qué pinta tienen y qué propiedades y características y qué física uno le puede sacar a las soluciones de la ecuación de Dirac. Entonces, antes vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, la clase pasada lo que vimos fue una introducción a la cuántica relativista. Lo que vimos es que hacer una formulación de la mecánica cuántica que incluye la relatividad especial no es simplemente una motivación placentera, sino que les mostré algunos ejemplos que muestran que uno necesita una formulación así para describir la física a nivel fundamental o a altas energías. Lo que vimos es que ejemplos de que, por ejemplo, la masa de los quarks que constituyen al protón son el 1% de la masa del protón, con lo cual la energía en promedio de esos quarks es mucho más alta que su propia masa, o sea que son ultra relativistas. También vimos que en experimentos de ya hace 70 años se aceleran partículas a velocidades cercanas a la luz, entonces uno ya no le alcanza con una cuántica no relativista, y les mostré otros casos. Entonces, hay una necesidad de hacer una formulación como la que empezamos a ver la clase pasada. Lo que vimos es una manera sencilla de ver cómo uno puede hacer una teoría cuántica que incluya relatividad, es usar las reglas de correspondencia, o sea, usar ciertos postulados de la mecánica cuántica, como por ejemplo el hecho de que todo observable físico está descrito por un operador con ciertas características, que actúa sobre una función de onda que es un ente que condensa la información necesaria para describir un problema en este marco. Entonces, partiendo de esta idea de que uno tiene estos operadores, construimos la clase pasada la ecuación de Schrödinger aplicando esta regla de correspondencia a la relación de energía-impulso clásica, E igual P cuadrado sobre 2M. O sea, por una partícula libre clásica con una relación de dispersión, una relación entre energía-impulso clásica, P cuadrado sobre 2M, obtuvimos la ecuación de Schrödinger. Entonces es como que este mecanismo funciona para obtener cosas que usted ya conoce. Y en particular le dimos una vuelta de tuerca al hecho de que vimos que esa ecuación de Schrödinger satisface una ecuación de continuidad. O sea, hay una ecuación de ρ de t más la divergencia de j igual a 0, y eso lo vimos en varias oportunidades la clase pasada, y esa ecuación establece que hay una magnitud conservada, ¿sí? Estamos hablando de una partícula libre, ¿no? Entonces el momento se conserva, ¿no? Entonces, cosas como el teorema de Nether, que vale en mecánica clásica, también valen en la cuántica y también en cuántica relativista, y lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero lo que expresa esta ecuación de continuidad es que hay una magnitud conservada. En el caso de Schrödinger, lo que vimos es que lo que se conserva es la corriente de probabilidad, o sea que uno tiene una probabilidad, y la ecuación de continuidad lo que dice es que si uno mira en un determinado volumen, la pérdida en el tiempo de probabilidad. ¿Me escuchan? Acabo de recibir un mensaje que mi internet Sí, connection. perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, Sí, sí. bárbaro, sigo entonces. Lo que estaba diciendo entonces es que la ecuación de continuidad en el caso de Schrödinger, lo que nos dice es que físicamente lo que ocurre es que si uno mira a un determinado volumen y mira la evolución en el tiempo de la probabilidad que un sistema esté en el estado que esté en ese volumen, si uno pierde probabilidad en ese volumen es porque hay un flujo a través de la superficie de ese volumen. Entonces, si pierdo probabilidad en una determinada región del espacio es porque esa probabilidad se fue a otro lado. Lo que está diciendo es que la probabilidad se conserva. ¿Está bien? Bien. Entonces, habiendo ganado cierta confianza de que este mecanismo de aplicar las reglas de correspondencia nos
sirve en el sentido de que recuperamos algo que ustedes ya habían visto. Aplicamos el mismo mecanismo, pero simplemente cambiamos la relación de dispersión. Entonces, la ecuación de Klein-Gordon es una ecuación que se puede construir de manera análoga a la que construimos para Schrödinger en el caso anterior, pero en vez de aplicarla, de construir esa ecuación a partir de una relación de dispersión clásica, E igual P cuadrado sobre 2M, lo hicimos a partir de la relación de dispersión relativista, ¿no? E cuadrado es igual a C cuadrado P cuadrado más M cuadrado C cuarta. Entonces, lo que vemos es que aplicando la misma receta, uno llega a una ecuación, que es la ecuación de Klein-Gordon. La escribimos de una manera más elegante, en notación covariante, o sea, en términos de cuadrivectores. Y vimos también que satisface una ecuación de continuidad, o sea que hay una magnitud conservada, ¿sí? Pero la ρ, la componente cero de esa cuadricorriente, no es definida positiva. Entonces, porque es proporcional a la energía, y como la relación de dispersión es cuadrática en la energía, acepta tanto valores positivos como negativos. Y como la ρ es proporcional a la energía, entonces la ρ también puede ser positiva o negativa. Y si la ρ en particular es negativa, no puede ser una probabilidad. Entonces, uno pierde en algún sentido, pierde equivocadamente la idea de densidad de probabilidad que nos daba la ecuación de Schrödinger, que se conservaba. Acá la ρ no representa una densidad de probabilidad. No obstante, la ecuación de continuidad dice que hay algo conservado, ¿sí? Entonces habría que reinterpretar, y lo que vimos es que 8 años después de que Klein-Gordon proponen su ecuación, o sea, varios años después, se pudo llegar a conciliar esta idea de qué es la ρ, y vimos un ejemplo de una interpretación que dio Pauli, en el que multiplicando por un coeficiente, que sea la carga de la partícula que uno describe, que no cambia la ecuación de continuidad, sigue siendo válida, esa corriente uno la puede interpretar, en vez de como una corriente de probabilidad, como una corriente de carga eléctrica, ¿sí? Y eso es lo que se estaría conservando, en este caso, de la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Bien. No obstante, como esta reinterpretación lleva su tiempo, y por ejemplo el descubrimiento de las antipartículas llegó después de la ecuación de Klein-Gordon, y esta ecuación describe en cierta medida antipartículas, que son las soluciones de energía negativa. Hubo intentos inmediatamente después de la ecuación de Schrödinger y la de Klein-Gordon de buscar una alternativa a este problema, entre comillas, ¿no? Porque es algo que se puede reinterpretar. Entonces Dirac lo que dice es, bueno, no tengo una ρ definida positiva, y eso no me gusta porque yo quiero tener una densidad de probabilidad. Y el problema, o la causa de que ello ocurra, es que la relación de dispersión es cuadrática con la energía. Entonces, lo que propone Dirac es decir, bueno, me gustaría que eso no ocurra, entonces propongo entonces el problema es que la relación de dispersión es proporcional a P cuadrado, y entonces me gustaría que el hamiltoniano sea lineal en P. Entonces simplemente propone un hamiltoniano que sea una función lineal del impulso, con objetos a determinar, para que, de modo tal de que ese hamiltoniano satisfaga la relación de dispersión relativista, ¿sí? O sea, quiero un hamiltoniano cuántico que satisfaga la relación de dispersión relativista, pero propongo un hamiltoniano lineal en P. Entonces, vimos que el costo de eso es que ahora el hamiltoniano está representado por matrices que tienen que satisfacer ciertas reglas de conmutación. Entonces, el hamiltoniano está dado por matrices de 4×4, y las soluciones entonces son entes de 4 componentes, son vectores de 4 componentes, que voy a llamar spinor, por darle un nombre. ¿Está bien? Vimos también que la ecuación de Dirac también satisface una ecuación de continuidad con una cierta corriente conservada. Entonces, en la clase pasada vimos 3 casos distintos donde aplicamos el mismo mecanismo, ¿no? Y en 2 de ellos, este mecanismo lo aplicamos a la descripción de una partícula libre
que satisfaga la relación de dispersión relativista. Son soluciones, son descripciones de problemas cuánticos relativistas. ¿Está bien? Entonces la idea de la clase de hoy es explorar un poquito más esto de las soluciones de la ecuación de Dirac, qué significa que en vez de tener una función de onda, ahora tenga una especie de 4 funciones de onda. ¿Cuál es la física que está asociada a esto? Entonces la idea de la clase es justamente eso, es enfocarnos en ver las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Okay? Muy bien, eso es lo que vimos en la clase pasada, entonces pasamos a el tema de la clase de hoy. Vamos a ver las soluciones de la ecuación de Dirac. Vamos a empezar por un caso sencillo. El caso sencillo es aquel en el que la partícula está en reposo, o sea que P valga 0. ¿Está bien? Entonces en el hamiltoniano de Dirac, voy a buscar la solución en la ecuación de Dirac en un caso muy particular, el caso más sencillo, que es una partícula libre en reposo, más que eso no hay. Entonces, la ecuación de Dirac, en el caso de que P valga 0, no tiene el término lineal en P. Entonces, por eso que esta es la ecuación de Dirac, sustrayéndole el término proporcional a P. ¿Está bien? Había un alfa por P, ahí no lo puse porque P vale 0. Entonces, resolver esta ecuación diferencial es relativamente sencillo. Recordemos que beta era una matriz de 4×4, que tenía la identidad en los 2 primeros elementos de la diagonal, y la identidad con signo negativo en los 2 elementos de abajo. Esta es una identidad de 2×2, y esta es una matriz de 4×4. Tiene 0 fuera de la diagonal, 1, 1, menos 1, menos 1 en la diagonal. Esa es beta. Entonces, si describen a psi como un objeto de 4 componentes, psi1, psi2, psi3, psi4, donde cada uno de estos psi sub i son funciones escalares complejas, ¿sí? Como la de Schrödinger, entonces la ecuación se transforma en d a dt de este vector, es proporcional, y todo esto es constante, a un vector, pero la identidad de esta, la beta, me deja iguales a psi1 y psi2, pero me cambia el signo de psi3 y psi4. Pero si lo miran, esta es una ecuación diferencial, son 4 ecuaciones diferenciales completamente desacopladas, porque en la componente 1 aparece psi1, en la componente 2 aparece psi2, y lo mismo con las componentes 3 y 4, no están mezcladas las componentes. Entonces uno puede resolver esto y la solución son exponenciales, ¿no? Entonces, psi1 podría ser un vector que tiene algo en la componente 1 nada más, y nada en las otras 3 componentes, y la solución es una exponencial con un cierto factor. La psi2 es algo que no tiene nada en las componentes 1, 3 y 4, eso lo tiene en la componente 2, es el vector 0, 1, 0, 0, por ese factor exponencial. Es el mismo factor exponencial, porque la ecuación diferencial para psi1 y psi2 es idénticamente la misma. ¿Sí? Psi3 y psi4 tienen un signo nada más distinto, es lo único que cambió en el factor exponencial, y el vectorcito de 4 componentes para psi3 es el 0, 0, 1, 0, y para psi4 0, 0, 0, 1. Estas son 4 soluciones linealmente independientes que satisfacen la ecuación de Dirac para P igual a 0. Hago notar la salvedad de que esta es una ecuación de autovalores, ¿sí? Entonces, el autovalor de la energía para las componentes 1 y 2 es la masa, y para las componentes 3 y 4 es menos la masa, ¿no? Porque la beta es algo que me cambió el signo en las componentes 3 y 4. Entonces las componentes, la función psi1 y psi2 son autofunciones del hamiltoniano de Dirac en reposo con soluciones de energía positiva, y las psi3 y la psi4 son las soluciones de la ecuación de Dirac con autovalores de energía negativo. Fíjense que están degenerados, ¿no? Tengo 4 soluciones, pero tengo 2 pares de soluciones que están degenerados en energía. ¿Está bien? Entonces esto fue bastante sencillo, pero para un caso particular, que es el caso en el que P valga 0. Entonces vamos a ver el caso más general. Hago notar la salvedad. Fíjense que psi1 y psi2 tienen el mismo autovalor, o sea, son iguales. La única diferencia es que están multiplicados por el vector 1, 0, 0, 0, y el otro es el 0, 1, 0, 0. Entonces, las dos componentes de abajo son 0 en ambos casos. Puedo pensar que
son lo mismo. Entonces la única diferencia es que la psi1 tiene que ver con un vectorcito 1, 0 y la psi2 tiene que ver con un vectorcito 0, 1. 1, 0, 0, 1 se parece mucho al spin up y al spin down. Y lo mismo para psi3 y psi4, son las soluciones con las degeneradas, y la única diferencia es que uno es el vectorcito 1, 0 y otro es el 0, 1 en las componentes 3 y 4. Las primeras dos componentes en ambos casos son 0. Entonces pareciese ser que, recuerden que las soluciones con energía positiva, la clase pasada habíamos deslizado que uno las puede asociar con soluciones de partículas y las soluciones de energía negativa con antipartículas. Entonces pareciese ser, o los estoy tratando de inducir a pensar, que uno son las soluciones de partículas con un grado de libertad adicional, que se parece mucho al spin, puede estar en el estado 1,0 o 0,1, spin up o spin down, y lo mismo para las antipartículas. Entonces, es que el hecho de que la ecuación de Dirac me dé 4 soluciones, parece ser que tiene que ver con que 2 soluciones describen partículas y otras 2 soluciones antipartículas, porque uno tiene que ver con energías positivas y otras energías negativas, y necesito 2 componentes porque parece ser que tengo que dar cuenta de algo que tiene una pinta idéntica a la del spin. ¿Sí? En ese sentido, les había mencionado. Perdón, Sí, Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. En la identidad de la partícula, entonces, ¿se la da su energía? Que una O cosa sea, ¿cómo sea, diferencia? que una cosa sea partícula o antipartícula, es. No, 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 no. Entiendo que eso es como más de lo mismo. Digo, ¿cómo diferencias, por ejemplo, eh, dos quarks entre sí, o algo así, digamos? No un quark y un antiquark, sino ¿cómo diferencias dos partículas? ¿Por su energía? Bueno, no, si vos tenés un quark U o un D dentro de un protón, la diferencia tiene que ver con cuáles son los números cuánticos de esa partícula, ¿no? En el caso del quark U tenía, no sé, carga 2/3, mientras que el D tenía carga menos 1/3. Entonces son objetos No, pero distintos. porque creo que no se entiende la pregunta que estoy haciendo. Digamos, nosotros encaramos la solución de la ecuación de Dirac para una partícula con momento cero. Sí. Pero, digamos, ¿cómo yo meto en la ecuación la información de qué partícula estoy hablando? Bueno, cuando le pones la masa a la partícula que corresponde y bueno, lo que pasa es que en este hamiltoniano, fíjate, es el hamiltoniano de una partícula libre en reposo. En Claro, particular, libre, con lo cual, que tenga carga eléctrica o carga de color, te importa 3 pepinos, porque si es una partícula libre no interactúa con nada. Entonces, el hecho de si la partícula tiene tales características o tales otras, va a tener que venir dado por algún tipo de interacción. Y esto al ser una partícula libre, simplemente lo único que podés ponerle acá es la masa de la partícula, porque no tiene ninguna interacción. Pensalo, claro. pensalo de manera abstracta, es decir, sea la partícula que sea, la vas a describir o sea, las soluciones de una partícula, sea la que sea, un quark U, un D, un charm, un electrón, un muón, lo vas a describir igual, lo único que te cambia es la masa en este caso. Es el único parámetro porque lo único que estás viendo acá es la cinética de esa partícula, porque es libre, ¿no? Claro, sí, 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 eso lo había entendido, porque de ahí me surgió la pregunta que era cómo podés diferenciar de golpe un estado excitado. O sea, si lo único con lo que estás caracterizando la partícula es con su masa, ¿cómo podés caracterizar en un estado excitado de en Eh, realidad un fundamental más gordo, por decirlo de alguna forma? Pero cuando vos hablas de un estado excitado es porque tenés algún potencial que te da una estructura de niveles. Y acá no Sí. tenés ninguna interacción. Sigue siendo una partícula libre. No, 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 claro, sí, 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 lo entendí. Era de dónde había surgido la pregunta. Muchísimas gracias. ok, muy bien. Gustavo, un detalle. ¿Puede ser que los phi en los exponentes haya una e en lugar de una c al cuadrado? Eh, sí, sí, es un typo. Debería ser Ok, ok, mc cuadrado. Sí, gracias. está Parece bien. una c más canchera. No, pero es una e, es verdad. Mc cuadrado. Ok, Gracias. gracias. A vos. Muy bien, pasemos a algo más interesante que es lo mismo, pero para el caso en general, cuando la partícula tiene P distinto de cero. En el caso de una partícula libre en cualquier situación. ¿Bien?
Entonces, en los libros van a haber distintas maneras de obtener la solución a la ecuación de Dirac en el caso general de una partícula libre. Una es agarrar las soluciones en reposo que acabamos de obtener y hacerles un boost, o sea, hacer una transformación de Lorentz que sea un movimiento en algún eje. ¿Está bien? Entonces, visto desde ese otro sistema de referencia, la partícula en reposo ahora tiene un movimiento, tiene P, un cierto P, y bueno, uno obtiene las soluciones en ese caso. El otro es mostrar que cada una de las 4 componentes del espinor de Dirac, de este vector de 4 componentes, cada una de esas componentes satisface una ecuación de Klein-Gordon y agarrar las soluciones generales de la ecuación de Klein-Gordon. Esas son maneras de obtener las soluciones de la ecuación de Dirac en el caso general que pueden encontrar en varios libros. Yo les voy a mostrar una que por ahí me parece más interesante, que es el hecho de notar que como el hamiltoniano de Dirac es lineal en P, el hamiltoniano de Dirac conmuta con P, ¿sí? Porque es lineal solamente en esa variable. Entonces, si el hamiltoniano conmuta con P, H y P tienen un conjunto de autoestados que son comunes, tiene una base común de autovectores. ¿Bien? Entonces, el operador P aplicado a algún estado psi que sea autoestado de P va a ser P por psi, y lo mismo para H con los mismos psies. O sea, existe un conjunto de autovectores que son autovectores de P y de H simultáneamente. ¿Bien? Ahora, el operador P era proporcional al gradiente, ¿sí? Y el operador H era proporcional a la derivada temporal. ¿Sí? Es el principio de correspondencia del que hablamos en la clase pasada. Entonces tengo estas 2 ecuaciones que se tienen que satisfacer simultáneamente para estas psies. ¿Está bien? Entonces, la psi de xt, fíjense que uno es la derivada temporal y otro es la derivada espacial. Integrar eso es muy sencillo, da exponenciales nuevamente. Entonces, la psi de xt tiene que ser una función exponencial en P y en E. ¿Sí? Como hay un signo menos de por medio, aparece P por X menos E por T. ¿Sí? Es simplemente integrar esta ecuación diferencial. Las 2 ecuaciones diferenciales dan exponenciales. ¿Está bien? Entonces la psi de xt es proporcional a una exponencial de P por X menos E por T. ¿Sí? Recordando que la energía y el momento, E y P, que están en la exponencial, uno los puede describir como las componentes del cuadrivector P mu, donde la componente 0 de este cuadrivector P mu es la energía, y las 3 componentes espaciales son las componentes 1, 2 y 3 de este vector. Y X mu, a su vez, uno lo puede escribir como un cuadrivector de espacio-tiempo en mecánica relativista, donde la componente 0 es la componente temporal y las componentes 1, 2 y 3 las componentes espaciales. Entonces, si multiplican P mu por X mu, lo que les da es E por T menos P por X. Porque recuerden que acá yo escribí los vectores contravariantes con el mu arriba. Para poner el mu abajo tengo que cambiarle el signo a las componentes espaciales. Entonces, en un caso, la componente 0 no cambia un signo al bajar el mu, al contraer P mu con el mu arriba, P mu con el mu arriba, con X mu con el mu abajo. Entonces la componente 0 me queda E por T, y la componente espacial me queda menos P por X. ¿Está bien? Entonces, esta expresión en la exponencial la puedo escribir de manera covariante como P mu por X mu. Simplemente notación. No hay gran drama. Y es proporcional, dije, o sea, hay una constante de proporcionalidad que no tiene que ver con las variables que integré en las ecuaciones, que son X y T. O sea, debería haber una constante de proporcionalidad que llamo U, que no depende de X y de T, pero que eventualmente podría depender de P y de E. ¿No? P y de E están fijos en este caso. Entonces, este U de P y E lo voy a llamar un espinor, porque fíjense que la exponencial es una función de unidimensional. Y la psi es un vector de 4 componentes. Entonces esta constante U de P y E debe ser un vector de 4 componentes. Lo voy a llamar espinor. ¿Sí? Entonces U de P y E es un espinor de 4 componentes, no depende de X y de T, es una constante en P y en E. Y satisface la ecuación de autovalores, ¿no? Que H aplicado a la psi es la energía por psi,
Si reemplazo explícitamente quién es la psi, o sea, lo reemplazo por u por la exponencial de ambos lados. La exponencial a ambos lados es la misma cosa, la puedo cancelar. Y entonces el renglón de abajo es la ecuación de autovalores que debe satisfacer la u para, de modo tal de que la psi sea la solución de la ecuación de Dirac en este caso. ¿Se entiende? Ahora en el slide que viene vamos a seguir esta cuenta. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Sí, hasta acá sí. Bárbaro. Entonces seguimos. Entonces el renglón anterior es el segundo renglón de la izquierda, ¿sí? Que lo puedo escribir explícitamente. Recuerden que esto que está acá es el hamiltoniano de Dirac, es alfa por P más beta por M, donde recuerden que alfa era una matriz de 4×4 y beta es una matriz de 4×4, ¿sí? Pero la alfa es una matriz de 4×4 que tiene ceros en la diagonal y tiene a C por alfa en los elementos de la no diagonal, donde C por sigma, donde sigma son las matrices de Pauli. O sea, esto es una matriz de 4×4, pero que la escribí como 4 bloques de 2×2. Dos bloques de 2×2 que están en la diagonal y 2 bloques de 2×2 que están fuera de la diagonal. Entonces la alfa tenía las matrices de Pauli fuera de la diagonal, entonces acá está, alfa son estos dos bichos, ¿sí? Multiplicado por C y multiplicado por P. Entonces este C por sigma por P, que aparecen fuera de la diagonal, tiene que ver con la alfa. Y la beta era una matriz que era proporcional a la identidad. En el bloque de arriba, la identidad de 2×2, y en el bloque de abajo, la identidad con el signo cambiado, menos, ¿sí? Multipliqué por mc². Entonces el hamiltoniano de Dirac, C alfa P más beta mc², escrito de manera matricial, como matrices de 4×4 escritas como 4 bloques de 2×2, se escribe de esta manera. Los elementos de la diagonal tienen que ver con la beta, los elementos fuera de la diagonal con la alfa. ¿Está bien? Muy bien, entonces, la ecuación de arriba, el segundo renglón de la izquierda, es esta matriz de 4×4 está escrito como matrices en bloques de 2×2 por este vector de 4 componentes, la U, igual a la energía, el autovalor de energía por U. Entonces esta U es un vector de 4 componentes, pero lo podría escribir como un vector de 2 vectorcitos de 2 componentes. Un U sub A y un U sub B, donde U sub A y U sub B son vectores de 2 componentes, de modo tal de que la U completa es un vector de 4 componentes. Pero lo escribo así porque el hamiltoniano de Dirac está escrito en términos de matrices de 2×2, entonces a mí me gustaría multiplicarlo por vectorcitos de 2 componentes en vez de vectores de 4 componentes, ¿sí? Entonces, vuelvo a escribir el hamiltoniano de Dirac, ¿sí? Que es esta matriz de acá, por la U, que ahora lo escribo como un vector que tiene 2 vectorcitos de 2 componentes, igual a la energía por el mismo vector, ¿sí? Esta es la ecuación de autovalores que tengo que resolver. Lo que quiero es encontrar las U's, que son las soluciones, los coeficientes de la solución. Bien. Entonces ahora puedo multiplicar esta matriz por este vector, y esto me va a dar 2 ecuaciones, ¿no? La primera cuando da la primera fila por la primera columna, y la segunda fila por la segunda columna. Me da las 2 ecuaciones de acá. ¿Bien? Son ecuaciones matriciales, ¿sí? Y entonces de la primera puedo despejar U sub A en términos de U sub B, y de la segunda puedo despejar U sub B en términos de U sub A, ¿sí? Fíjense que pasé dividiendo un coeficiente, E menos mc² arriba y E más mc² abajo. Eso lo puedo hacer siempre y cuando no se anulen las cosas, ¿no? O sea, la de arriba lo puedo hacer si la energía es negativa, de modo tal que nunca se anula el denominador, y lo de abajo está bien si la energía es positiva, de modo tal que el denominador nunca se anula. ¿Está bien? Muy bien, entonces, fíjense que yo podría reemplazar la U sub P de la ecuación de arriba por la ecuación de abajo. Entonces me quedaría U sub A igual a algo por algo que es el U sub P. Si hago ese reemplazo, o sea, si reemplazo el U sub P por U sub A, tengo una ecuación de este estilo. U sub A igual a algo por U sub A.
sea, ese algo, para que esta ecuación se satisfaga, ese algo tiene que valer 1. ¿Está bien? Entonces eso me va a poner una condición. Se me va a poner una condición que me va a poder ayudar a determinar quién es U sub A. ¿Está bien? Entonces, el problema es que hay que hacer esta cuentita del numerador con un poco de cuidado, porque sigma son matrices, P es un vector, y bueno, tengo que ver qué hacer con esta cuenta. Entonces, les pongo acá una identidad interesante, ¿sí? Si sigma son las matrices de Pauli, sigma por A por sigma por B es A por B más I, el producto vectorial A por B por sigma. Es una identidad, la pueden verificar ustedes agarrando, pueden demostrar esa identidad. ¿Sí? Yo uso directamente el resultado. Entonces, usando ese resultado, fíjense que en la ecuación de arriba a la derecha, tengo sigma por P. Es como si en la identidad reemplazase a A y a B por la misma cosa, por P. Entonces el resultado, sigma P por sigma P, va a ser P por P, o sea, P cuadrado, más I, el producto vectorial de P con P. Pero el producto vectorial de P consigo mismo da 0. Entonces, en el caso que a nosotros nos interesa, esta identidad lo que me está diciendo es que el numerador es P cuadrado. ¿Sí? Sigma P por sigma P resulta ser P cuadrado con esta identidad. Multiplicado por C y por C, el numerador me queda C cuadrado P cuadrado. Lo de abajo es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces es 1 al cuadrado menos el otro al cuadrado, C cuadrado menos C al cuadrado, C cuarta. O sea que esta ecuación se satisface si todo este coeficiente es igual a 1. Si eso es igual a 1 y pasan despejando, esta es la relación de dispersión relativista. O sea que la ecuación esta que tiene que satisfacer U sub A se satisface si vale la relatividad especial, que es de donde partí. ¿Sí? Entonces la conclusión es que U sub A no tengo ninguna restricción sobre qué pueda valer U sub A. Entonces U sub A puede ser un vector cualquiera de dos componentes. O sea, U sub A puede ser cualquier vector generado por los vectorcitos 1, 0, 0, 1. U sub A es un vector genérico de dos componentes. Y si hacen un procedimiento análogo para U sub B, o sea, se hacen lo mismo, pero en vez de tener U sub A, U sub B acá, llegan al mismo razonamiento. Entonces U sub B es lo mismo, U sub B puede ser cualquier vector de dos componentes. Entonces U sub A puede ser cualquier bicho generado por el 1, 0, 0, 1 y lo mismo con U sub B. Entonces, veamos, ¿qué pasa si U sub A vale el vectorcito 1, 0? ¿Sí? ¿Qué pasa si digo que U sub A es uno de los elementos de esta base? Si U sub A es el vector 1, 0, entonces, si se fijan en el slide anterior, teníamos cuánto valía U sub B en el renglón de abajo. U sub B en términos de U sub A. U sub B es sigma por P sobre este coeficiente por U sub A. ¿No? Entonces, dado U sub A, entonces si digo, si U sub A vale este vector, U sub B vale ese vector por ese bichito. ¿Bien? Entonces, si U sub A es esto y U sub B es esto, recuerden que la U era un vector de 4 componentes, cuyas dos primeras componentes era U sub A y las otras dos componentes eran U sub B. Entonces, el U, que es U sub A arriba, U sub B abajo, va a ser este vectorcito de 4 componentes, el 1, 0 que viene del U sub A, y este factor por el 1, 0 que tiene que ver con el U sub B, por la exponencial, E a la I P mu X mu sobre H barra, y con una constante de normalización. Y esa es la psi. Esa es una de las psies. Esa es una psi que obtuve de decir U sub A es uno de los elementos de la base de todos los posibles U sub A. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hice hasta acá? Acá sí necesito que me sigan. Quiero estar seguro de que se entiende lo que... ¿Se entendió? Muy bien, bárbaro. Excelente. Entonces ahora lo que puedo hacer es, encontré una solución de la ecuación de Dirac agarrando uno de los posibles valores de U sub A, que es el 1, 0. Puedo hacer lo mismo agarrando U sub A 0, 1, es exactamente lo mismo, y después lo mismo con U sub B, 1, 0 y 0, 1. En el slide que sigue están las 4 soluciones. Entonces si agarro U sub A el 1, 0, U sub B vale esto, y la psi vale esto, es lo que vimos recién.
Si ahora agarro el otro vectorcito para U sub A, el que tiene el spin down, o el vector 0, 1, el U sub B es proporcional al mismo vector, y la psi es el U completo, que tiene U sub A arriba, U sub B abajo, y la exponencial. Si ahora agarro U sub B, U sub A, en 2 slides atrás encontramos una expresión que, dado U sub B, ¿cuánto vale U sub A? Entonces agarro U sub B que sea 1, 0, 0, 1, y tengo el U sub A que corresponde, y con eso me genero el vector U, ¿sí? Y lo multiplico por el factor exponencial que corresponde, y tengo las psies. Entonces estas son las 4 psi que son soluciones de la ecuación de Dirac en el caso general. ¿Está bien? Están degeneradas en energía. Las dos funciones de arriba tienen autovalor del hamiltoniano igual a E, mayor que 0, y las dos soluciones de abajo tienen autovalor de la energía menos mc cuadrado. ¿Sí? Fíjense que si en estas funciones yo pongo P igual a 0, o sea, si digo ahora estoy en una partícula en reposo, entonces en la primera función los dos coeficientes de abajo del vector U se transforman en 0, porque si P vale 0, todo esto es 0, y tengo el 1, 0, 0, 0, que era la solución en reposo, ¿no? Por la exponencial. Lo mismo para el resto, ¿no? Si P vale 0, estos dos coeficientes de la psi 2 son 0, entonces sería el vector 0, 1, 0, 0, y lo mismo para todos los demás. O sea, recupero las soluciones en reposo si pongo P igual a 0, que es algo que tenía que ocurrir. ¿Está bien? Entonces, estas 4 que están acá son las soluciones de la ecuación de Dirac por una partícula libre con momento arbitrario. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora que tenemos las soluciones, tratemos de ver un poquito qué física nos están diciendo que pasan estas soluciones. Entonces, vamos a ver qué propiedades tienen las soluciones. Una cosa para notar es que para energías positivas, las componentes 1 y 2 de las soluciones de Dirac son de orden 1, mientras que las soluciones 3 y 4 son de orden B sobre C. Entonces, en el límite no relativista, o sea, cuando B es mucho más chico que C, en el límite no relativista, las componentes 3 y 4 son 0, y las componentes 1 y 2 son lo que son. ¿Está bien? Vamos a ver esa cuenta con cierto detalle. Entonces, supongamos que tengo una partícula con impulso en la dirección z nada más. O sea que el P vector es P por z versor. ¿Sí? Entonces, fíjense que las soluciones de la ecuación de Dirac tienen este factorcito sigma por P sobre un cierto coeficiente, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto vale ese sigma por P. Entonces sigma por P, sigma es la sigma X de Pauli, sigma Y de Pauli, sigma Z de Pauli, ese vectorcito multiplicado por PX, P y PZ. Pues en este caso estoy considerando, alineo mis ejes, de modo tal de que el impulso sea solo en el eje Z. Entonces este sigma vector por P vector se transforma en sigma 3 de Pauli por P, el impulso P que tenga la partícula, que es constante. ¿Sí? Entonces la sigma 3 es esta, es la 1, 0, 0, menos 1. Esta es la matriz de Pauli. Y P es un coeficiente que es el M por B. ¿Sí? Muy bien. Si ahora considero el límite no relativista, ¿sí? O sea, aquel límite en el que la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, entonces la energía es mayormente la mc cuadrado. ¿Sí? Porque el término P cuadrado es mucho más chico que M cuadrado C cuarta. Eso es lo que estoy diciendo en el límite ultra relativista. Perdón, no relativista. Límite no relativista, la energía es básicamente mc cuadrado. Entonces, el factorcito que teníamos en la solución de Dirac, este C sigma P sobre E más mc cuadrado por el vector 1, 0. ¿Qué es lo que tengo? Perdón que los vuelvo para atrás. Es esta parte de acá abajo, de las soluciones de Dirac. ¿Sí? Ese bloquecito es de orden B sobre C. Y acá no lo escribí con detalle en el slide, entonces vamos a ver. Sigma por P vimos que es proporcional a M por B. ¿Sí? La matriz que se multiplica por este vector me da un vectorcito también. Pero me interesa el coeficiente. Este sigma por P es proporcional a M por B. Entonces en el numerador lo que tengo es C por M por B. Y abajo tengo E más mc cuadrado.
pero dijimos que en el límite no relativista E es mayormente mc², o sea que abajo tengo 2mc². Entonces la C de arriba con el cuadrado se simplifican, me queda un 2mc abajo, y arriba tengo P, que es m por B. Las masas se simplifican, lo que me queda es V sobre C. Entonces todo este bicho de acá, que está en las componentes de abajo de las dos soluciones de Dirac, las dos primeras soluciones de Dirac, es de orden V sobre C. ¿Sí? Acabamos de hacer la cuentita, esto da V sobre C. O sea, en el límite no relativista esto es 0. ¿Está bien? De manera análoga pasa lo mismo con los componentes 1 y 2 para las soluciones de energía negativa. Vuelvo atrás. Entonces, para las soluciones de energía positiva, las dos de arriba, en el límite no relativista, todo este bloque que tiene sigma P se transforma en 0. Y lo mismo acá. Y para las soluciones de energía negativa, de manera análoga, todo el bloque de arriba se transforma en ceros. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de ver es que en el límite no relativista, para las soluciones con energía positiva, en el límite no relativista, solo importan las dos componentes de arriba, la 1 y la 2, porque la 3 y la 4 son 0. Es lo que acabamos de ver. Y de manera análoga con la solución de energía negativa. Para la solución de energía negativa me importan las dos componentes de abajo y las componentes de arriba son 0. Y las componentes que no son 0 son el vector 1, 0, 0, 1. ¿No? Entonces, en el límite no relativista, las soluciones de Dirac se desacoplan las dos componentes de arriba de las dos componentes de abajo, están desacopladas. Las soluciones con energía positiva y las soluciones con energía negativa se desacoplan. Es como pensar que las partículas y las antipartículas están desacopladas en el límite no relativista, ¿sí? Y la descripción, las soluciones son la solución de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Una exponencial, una onda plana, ¿sí? Pero con un vectorcito de dos componentes, 1, 0 o 0, 1. O sea, un grado de libertad adicional. Entonces, en el límite no relativista de la ecuación de Dirac, obtenemos las soluciones de la ecuación de Schrödinger con un grado de libertad adicional, que es el del spin. Es idéntico. Es un vectorcito con spin up o spin down. En ese sentido, es que yo había hablado hace un par de clases respecto de el hecho de que la ecuación de Dirac nos da la solución de Schrödinger, la mecánica cuántica no relativista, pero incorpora de manera natural el spin. Cuando ustedes vieron cuántica no relativista, el spin uno lo tiene que postular porque los experimentos indican que hay un grado de libertad adicional, pero no surge de la formulación de la teoría. Lo que acabamos de ver, de mostrar, es que la ecuación de Dirac, cuando uno toma el límite no relativista, o sea, cuando uno espera recuperar la ecuación de Schrödinger, recupera la solución de onda plana de Schrödinger, que era la solución de una partícula libre, pero con un grado de libertad adicional, ¿no? Y ese grado de libertad adicional es aquel en el que la partícula puede estar en estado 1, 0 o 0, 1, que es el estado de spin up o estado de spin down. ¿Sí? Entonces a mí me parece interesante ver que de una manera muy sencilla esta ecuación de Dirac incluye a la ecuación de Schrödinger, pero además, de manera natural, incorpora el spin de los fermiones. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. Sigo entonces. Otra propiedad. Entonces la propiedad que acabamos de ver es qué pasa con las soluciones de ecuación de Dirac en el límite no relativista. Lo que vemos es que recuperamos Schrödinger con el spin. Otra propiedad es el hecho de ver cuál es el conjunto completo de observables que conmutan que uno necesita para escribir estas partículas. Y hacemos notar instantáneamente que H y P no son un conjunto completo de observables porque las soluciones en energía están degeneradas. ¿Está bien? Entonces necesito un operador más. No me alcanza con H y con P para describir de manera unívoca cada estado. Necesito un operador más, ¿no? Para romper esa degeneración. Entonces, un operador que es un lindo candidato porque lo que vimos es que las soluciones con energía positiva y con energía negativa están respectivamente degeneradas en energía, y la diferencia entre los estados degenerados en energía simplemente es spin up o es spin down. Entonces, una manera de romper esa degeneración es aplicar un operador
que responda distinto al vector 1, 0 o al vector 0, 1. ¿Sí? Entonces, para romper la degeneración, un operador interesante es este operador que defino como sigma 3, que es una matriz de 4×4, o sea, es un operador que le puedo agregar al hamiltoniano de Dirac, es un operador compatible con la ecuación de Dirac, donde tengo la sigma 3 de Pauli en la diagonal y ceros en los elementos no diagonales. ¿Sí? Entonces ese es el vector, la matriz 1, 1 menos 1, 1 menos 1 en la diagonal y ceros en los elementos no diagonales. Y fíjense que si esta matriz la multiplico por la psi1, me va a dar la psi1, ¿sí? Porque la psi1 es la primera componente y la sigma 3 en la primera componente vale 1, entonces es la identidad. Pero esta matriz sigma 3 aplicado a la psi2 es el segundo elemento de esta matriz y hay un menos 1 en la diagonal. Entonces me cambia el signo. Entonces, esta sigma 3 distingue entre la solución psi1 y psi2, que eran las degeneradas en energía, y lo mismo pasa con los componentes 3 y 4. Entonces, esta matriz sigma 3 es un lindo candidato para romper la degeneración que había en energía entre las componentes 1 y 2 y entre las 3 y 4. El problema con este operador es que no funciona para las soluciones con momento arbitrario. ¿Está bien? Y además, si uno se fija, el hamiltoniano no conmuta con este bicho. Y para que tenga una base común, uno necesita que el hamiltoniano conmute con ese operador. Es más, en la práctica creo que hay cuentitas, ustedes pueden calcular cuál es el conmutador de H con esta sigma 3, o con sigma 1, sigma 2, sigma 3, y lo que van a ver es que no conmuta, y como el hamiltoniano es proporcional a, el operador hamiltoniano es la derivada temporal, tiene una ecuación diferencial. No conmuta, con lo cual este bicho sigma no es una constante de movimiento, y es más, lo que el conmutador les dice cómo es que varía con el tiempo. ¿Sí? Cuando hagan la cuenta del conmutador, directamente van a tener cuál es ese conmutador, o sea, cuál es la variación temporal de este bicho sigma. ¿Sí? Es proporcional a alfa vector P, donde alfa son las matrices alfa del hamiltoniano de Dirac. Eso es una cuenta que van a hacer en la práctica. ¿Está bien? Desde el punto de vista conceptual, esta sigma parecía interesante como para romper la degeneración porque es algo que distingue spin up y spin down, pero no conmuta con el hamiltoniano y entonces no puede ser un integrante del conjunto completo de observables que conmutan. Sin embargo, si uno agarra esta sigma, ¿sí? este bicho que es proporcional a las matrices de Pauli, pero lo multiplico por P versor, donde P versor es la dirección, el versor de dirección de movimiento de la partícula, o sea, es P vector sobre el módulo de P. ¿Sí? Es un vectorcito, un numerito adimensional. Entonces, si defino sigma P como alfa por P, entonces ahora quiero calcular el hamiltoniano, el conmutador del hamiltoniano de Dirac con este nuevo bicho, y eso va a ser la derivada temporal de este sigma P, ¿sí? Pero este conmutador, la única diferencia entre este sigma y el sigma anterior es que multipliqué por P versor, entonces multiplico por P versor. Pero si se fijan entonces, es lo que habíamos obtenido antes, que ustedes tienen que hacer en la práctica, esta cuentita, es alfa vector P, producto escalar con P versor. Pero P versor está en la misma dirección que P, y el producto vectorial de alfa por P es ortogonal a P, y el producto de un bicho ortogonal con otro da 0. ¿Sí? Esta cuenta da 0. Con lo cual la derivada temporal de sigma P es 0, con lo cual sigma P es una constante de movimiento. ¿Está bien? Entonces, en este slide el mensaje importante es que no me alcanza con los operadores HIP para describir un estado porque tengo degeneración en la energía. Entonces, lo que vemos es que las cosas que están degeneradas en energía, la única diferencia que tienen es la parte esa de ese spinor, del spin. Entonces uno se motiva a poner algo que me proyecte un spin de una manera y el spin down de otra manera, ¿sí? Pero desgraciadamente este bicho no conmuta con el hamiltoniano,
pero ese dicho multiplicado por P versor sí conmuta con el hamiltoniano. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es este dicho, este sigma P. Es una magnitud conservada, ¿sí? Es algo que no depende, la evolución temporal es constante, para una partícula libre. Y entonces interpretemos qué es. Este sigma es algo que distingue el spin, ¿no? Y multiplicado por P versor es la proyección del spin en la dirección de movimiento. ¿Sí? Esa entidad que desde el punto de vista físico uno quiere interpretar qué significa, es la proyección del spin en la dirección de movimiento. Le voy a dar nombre a eso, le voy a llamar helicidad. Entonces este dicho, sigma P, alias la helicidad, es una constante de movimiento y lo puedo interpretar como la proyección del spin en la dirección de movimiento. ¿Está bien? Y eso es una magnitud conservada. Este es un operador que distingue entre un estado que tiene el 1,0, a partir de ahora voy a decir en spin-up, o el estado 0,1, que estaban degenerados en energía, y este bicho rompe esa degeneración. ¿Está bien? Entonces, con el hamiltoniano, con P y con este operador que me dice cómo proyecta el spin en la dirección de movimiento, tengo un conjunto completo de observadores que conmutan y tengo una manera única de identificar a cada uno de los posibles autoestados. ¿Sí? A lo largo de varios slides y cosas que estuvimos discutiendo en clases anteriores, me parece que es evidente que estos vectorcitos 1, 0, 0, 1 son el spin de una partícula. ¿Sí? Entonces, hay varias maneras de convencerse que eso es así. Una de ellas es la siguiente, es notar que el impulso angular orbital no es una cantidad conservada. Entonces, en la práctica van a mostrar que el conmutador de H con L, donde L es el impulso angular, es R vector P, no es cero. Es una cuenta que tienen que hacer en la práctica, convencerse de que Hamiltoniano no conmuta con el momento angular orbital. Y eso es súper sorprendente, porque estamos hablando de una partícula libre. Si lo piensan un instante, una partícula libre, relativista, ¿sí? Una partícula libre no tiene impulso lineal conservado y uno esperaría que no rote respecto de nada, no hay nada con que interactuar para que rote. Entonces uno esperaría que la energía, el hamiltoniano conmute con L, ¿sí? Como para cualquier partícula libre como la física manda en mecánica cuántica o en mecánica clásica. ¿Sí? Eso no ocurre acá. Hamiltoniano no conmuta con L, pero sí conmuta con un operador J que sea el L, el momento angular orbital, que es R vector P, más este sigma que definimos en el slide anterior. Este bicho de acá, J, sí conmuta con el hamiltoniano. ¿Sí? Con lo cual este sigma es algo que no tiene que ver con el momento angular orbital, pero que tiene el álgebra de un momento angular porque se le suma al momento angular. ¿Sí? Es como un momento angular intrínseco en el sentido de que es un álgebra de momento angular porque se suma a un momento angular, pero no representa un momento angular. Representa una rotación en otro espacio, no en el espacio tridimensional. ¿Sí? Y este bicho J, que lo vamos a llamar impulso angular total, sí conmuta con el hamiltoniano. Entonces esta sigma contribuye, es lo mismo que vieron ustedes con el spin en mecánica cuántica no relativista. ¿Sí? Es algo que se le suma al momento angular de modo tal de tener un observable que sí conmute con el hamiltoniano. ¿Está bien? Entonces esa es una manera de convencerse de que este operador sigma es el operador de spin y que distingue a un estado que tiene el 1,0 o el estado que tiene el 0,1. ¿Sí? Que es el estado, y si el operador de spin distingue un estado 1,0 del 0,1, el estado 1,0 es el spin up, el estado 0,1 es el spin down. ¿Está bien? Otro argumento para convencerse de que lo que estamos viendo de estas soluciones de la ecuación de Dirac tiene que ver con el spin, es rederivar lo que llamo rederivar el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli. Entonces eso lo vamos a empezar a ver con los slides siguientes. Yo no sé si esto lo vieron en cuántica, por eso que lo vemos desde cero. Les comento, en el contexto de mecánica cuántica no relativista, en el contexto de teórica 2,
uno puede escribir un hamiltoniano que describa un fermión que interactúe con el campo electromagnético. ¿Sí? O sea, si una partícula cargada interactúa con un campo E y B, en mecánica cuántica uno lo describe con un hamiltoniano que se llama el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli. ¿Sí? El hamiltoniano SP es Schrödinger-Pauli. ¿Y qué tiene esta pinta que está acá? ¿No? En el hamiltoniano hay un término que es P cuadrado sobre 2m, es la energía cinética. Después hay un término que tiene que ver con el potencial vector A. Un término que tiene que ver con la interacción con el campo magnético. Y un término que tiene que ver con la interacción de la carga de la partícula que estamos describiendo con el potencial escalar eléctrico. ¿Sí? La interacción magnética en particular, el coeficiente el 1 sobre 2m por este bichito de acá, la interacción magnética, ya lo vieron en el experimento de Stern-Gerlach, es proporcional al campo magnético. La constante de proporcionalidad se llama momento magnético, mu. ¿Sí? Entonces, en este caso, el mu es Q, H, sigma sobre 2mc, ¿sí? Y acá multipliqué por un factor g acá determinado. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que este hamiltoniano que uno obtiene de primeros principios, si uno agarra la ecuación de Schrödinger y le pone un potencial de interacción electromagnético, llega a este hamiltoniano, donde el factor g que uno obtiene, este numerito, es 1, y uno hace la cuenta explícita. Pero cuando uno va y hace el experimento, por ejemplo, de Stern-Gerlach, y mide cuáles los niveles de energía, este factorcito G falta un factor 2 acá. Desde el punto de vista clásico, este factor G, que lo voy a llamar factor giromagnético, vale 1 para una partícula que gira. ¿Sí? Y en el caso de la construcción teórica de este hamiltoniano, el factor G es 1, si tengo una partícula que gira. Pero cuando uno hace los experimentos, la interacción magnética le da mal por un factor 2. Y en el momento de que, en la década del 30, cuando se hicieron estos, o antes, cuando se hicieron estos experimentos, y uno tenía este hamiltoniano, no se entendía de dónde estaba mal ese factor 2, y la manera de solucionarlo es decir, no sé, pongo un factor 2 a mano. Entonces, la mecánica cuántica no relativista predice una interacción con el campo magnético en particular, por ejemplo, en el experimento de Stern-Gerlach, que está mal por un factor 2. Y eso se sabía en aquel momento, y lo que se decidió es decir, no sé por qué está mal la teoría, y pongo un factor 2 de prepo. ¿Está bien? Entonces, la idea de lo que vamos a ver en los próximos slides es rederivar este hamiltoniano. O sea, en vez de obtenerlo como uno lo obtendría a partir de la ecuación de Schrödinger, es obtenerlo a partir de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Pero después tomar el límite no relativista, ¿sí? Para recuperar lo mismo que hicimos para una partícula libre, es agarrar el hamiltoniano de Dirac y ver que en el límite no relativista uno obtiene las ecuaciones de Schrödinger. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a agarrar el hamiltoniano de Dirac, voy a tomar el límite no relativista y espero encontrar el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, y les hago un spoiler alert, que es el hecho de que cuando hagamos esa cuenta, este factor giromagnético, que en cuántica no relativista da mal de primeros principios, y uno lo tiene que corregir con los experimentos, la ecuación de Dirac nos lo da naturalmente. O sea, este factor giromagnético surge, tengo el mismo hamiltoniano con el factor 2 que corresponde. ¿Sí? Y ese factor 2 tiene que ver con la degeneración de spin. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver en los próximos slides, y por ahí no sé si termino bien, y si no lo podemos dejar para la clase que viene, pero la idea de acá hasta el final de la clase es obtener este hamiltoniano Schrödinger-Pauli a partir de la ecuación de Dirac, y mostrar que uno obtiene el factor giromagnético correcto, ¿sí? Y que eso tiene que ver con el spin. El mensaje es que son dos mensajes. Uno, que este es otro ejemplo en el cual, a partir de la ecuación de Dirac, tomando el límite no relativista, es un caso especial, uno recupera un resultado de la mecánica cuántica no relativista, de la física teórica 2, eso está bueno. Y por el otro, el hecho de que
además arregla algo que en aquel entonces, o sea, la mecánica cuántica no relativista no surge bien. La teoría predice mal por un factor 2 y es un efecto relativista el que arregla esta situación. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque de acá en adelante, los próximos 20 minutos voy a estar hablando sobre cómo construir este hamiltoniano. Lo que me importa es, más allá de las cuentas que vayamos a hacer, cuál es el mensaje. El mensaje es que vamos a obtener algo clásico con un factor que estaba mal y en aquel momento no se entendía por qué y que sale espontáneamente bien y que tiene que ver con el spin. ¿Sí? Teniendo eso en mente, entonces nos zambullimos para construir este hamiltoniano a partir de la ecuación de Dirac. Entonces vamos a construir el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli a partir de la ecuación de Dirac. Entonces ustedes ya vieron en varias materias, en particular en electro, creo, que para describir la interacción de una partícula con el campo electromagnético, una manera que siempre funciona es reemplazar el momento de la partícula por P menos Q sobre C por A, donde Q es la carga de la partícula, C es la velocidad de la luz y A es el potencial vector. Entonces, si considero el caso de una partícula libre, y ahora quiero considerar el caso de esa partícula interactuando con un campo electromagnético, la receta es reemplazar a P por P menos algo proporcional al potencial vector, y reemplazar a la energía por E menos Q por phi, donde Q es la carga de la partícula y phi es el potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, haciendo esas sustituciones, uno pasa del caso de una partícula que no interactúa a una partícula que interactúa con un campo electromagnético. ¿Bien? La misma receta la vamos a aplicar para el caso del hamiltoniano de Dirac. Entonces el hamiltoniano de Dirac era este bicho que está acá, es alfa por P más beta mc cuadrado, donde la receta ahora, si en la ecuación de una partícula libre de Dirac, ahora quiero que interactúe con un campo electromagnético externo, entonces voy a reemplazar a P por P menos Q sobre C por A, esa es mi receta, y el autovalor de la energía lo voy a tener que cambiar por E menos Q por phi, lo vamos a ver más adelante. Entonces el hamiltoniano de Dirac lo único que tengo que hacer es reemplazar al operador P por P menos Q sobre C por A, eso es lo que hice acá. Este bicho, como lo vamos a arrastrar en las ecuaciones más adelante, lo llamo pi. ¿Sí? Este P se transforma en un nuevo P que lo llamo pi. Entonces el hamiltoniano de Dirac, para el caso de considero que la partícula tiene una carga eléctrica e interactúa con un campo externo, se transforma en C por alfa por pi más beta mc cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora le aplico este hamiltoniano de Dirac a un spinor de 4 componentes que otra vez escribo como un vector que tiene dos vectorcitos de 2 componentes. Un psi sub A, que es un vector de 2 componentes, y un psi sub B, que es otro vector de 2 componentes. Lo escribo así otra vez porque recuerden que las alfas y las betas son matrices de 4×4, escritas en términos de 4 matrices de 2×2. ¿Sí? Entonces algebraicamente es más sencillo trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces lo escribo explícitamente. El renglón de abajo lo que dice es el hamiltoniano de Dirac, donde puse este pi que da cuenta de que la partícula interactúa con el campo electromagnético, multiplicado por, aplicado a la solución del hamiltoniano, de este hamiltoniano, es la energía por la función. Es h por psi igual a e por psi. Ahora, esta e, ¿sí? Recuerden que a la energía la tengo que reemplazar por E menos Q por phi, ¿no? Entonces, este bicho que está acá, perdón, esto que está acá, es E menos Q por phi. Donde E lo separo en la energía no relativista de la parte de mc cuadrado. O sea, es algo en la energía cinética que tenga y la energía de interacción, más el término, más la contribución de la energía que viene de la masa de la partícula. ¿Sí? Entonces, simplemente separo la energía E en la parte no relativista y la parte que tiene que ver con la masa. ¿Por qué? Porque más adelante, recuerden que yo dije voy a tomar el límite no relativista. Entonces, en el límite no relativista, este numerito va a ser despreciable frente a este de acá. ¿Bien? E no relativista va a ser despreciable respecto de mc cuadrado cuando yo tome algún límite. ¿Está bien? ¿Me siguen por acá? A
A ver a cuánto. Sí, sí, hasta acá perfecto. Muy bien. A ver si perdí a alguien. No, subimos 34. Bien, bárbaro. Mantenemos la audiencia. Bien, vamos. Entonces, escribo explícitamente. Fíjense que alfa es una matriz de 4×4 que la escribo como una matriz que tiene 4 matrices 2×2 adentro, y lo mismo con la beta. Eso es lo que voy a hacer en el renglón siguiente. Entonces, esto que está acá es la alfa, esto que está acá es la beta, ¿sí? Por phi aplicado, entonces esto es C alfa por pi, y esto es beta mc cuadrado. El término Q por phi, mi vector, y el otro término que me queda, el otro miembro, el otro término, ¿no? Miembro. Lo que sea, lo que está del otro lado igual. Entonces, puedo hacer esta cuenta, ¿no? Esta es una matriz de 2×2 por un vectorcito de 2 componentes. Eso me va a dar 2 ecuaciones, ¿no? Primera fila, por la columna, me va a dar el primer componente, y después la segunda fila, por el vectorcito, me da la segunda componente. Eso es lo que escribí acá. Entonces, esta ecuación matricial se transforma en 2 ecuaciones lineales, ¿sí? Bueno, donde puedo reemplazar algo, ¿no? Cancelar algo. Aparece un mc cuadrado en la primera ecuación por psi sub a, y un mc cuadrado psi sub a acá también. Los puedo cancelar. Acá me queda un signo menos que viene de la beta. Entonces eso desgraciadamente no los puedo cancelar, quedan ahí. Tengo esas 2 ecuaciones. Entonces, de la primera ecuación puedo despejar psi sub a, y de la segunda ecuación despejo psi sub b. Entonces, psi sub a de la primera expresión me queda algo proporcional a psi sub b, y en la segunda ecuación me queda psi sub b es algo por psi sub a. Entonces, fíjense que en la primera ecuación de acá, yo podría reemplazar a psi sub b por lo que obtuve de la segunda ecuación. Entonces, si hago eso, la primera ecuación va a ser psi sub a es esto multiplicado por lo de abajo, ¿no? Y lo escribí en el último renglón, ¿sí? Entonces, psi sub a es algo por psi sub a. ¿Está bien? Y fíjense que otra vez aparece sigma por pi por sigma por pi. Eso es algo que vimos unos cuantos slides antes, cuando vimos sigma p por sigma p, cuando vimos las soluciones de ecuación de Dirac, el caso p distinto de 0. Vamos al slide siguiente. Entonces, esta ecuación que está a la izquierda es el último renglón, ¿no? Es la expresión a la que habíamos llegado del hamiltoniano de Dirac de una partícula que interactúa con un campo electromagnético, ¿sí? Y tengo en el numerador sigma pi por sigma pi. Entonces, recordemos la identidad que les había contado hace unos slides, esta identidad de acá. Sigma por sigma por a es a por b más i a vector b por sigma, ¿sí? Entonces, ahora a y b son pi, en este caso, y entonces esto se transforma en a por b va a ser pi por pi, más i por sigma por a por b, que es pi por pi. ¿Está bien? Entonces, usando esa identidad que les pedí que demuestren en casa, en otro lado no pueden hacer porque estamos en cuarentena, llegamos a esta expresión que está acá a la derecha. ¿Bien? Muy bien. No sé qué es este mensaje. Entonces, vamos a ver qué es pi por pi. A diferencia de p por p, que habíamos visto antes, pi es un operador. Recuerden que pi es el operador, es este bicho, p menos q sobre c por a, donde p es un operador que actúa sobre una función de onda, ¿sí? Yo tengo que ver cuánto vale. Pi por pi no tiene sentido en sí mismo, porque pi es un operador, tengo que aplicar pi por pi a psi y ver qué es lo que me da. ¿Está bien? Entonces, recordemos que pi era p menos q sobre c por a, producto vectorial con la misma cosa, ¿sí? Y eso me da 4 términos. Uno que es p por p, que lo noto p con estas 2 rayitas para decir que es un operador. El operador p vectorial, producto vectorial con p. Entonces no puedo decir que p por p es 0, o el producto vectorial de un vector consigo mismo da 0, pero p no es un vector, es un operador. Primero tengo que ver cuánto da p aplicado a algo, ¿sí? Después va a aparecer un término que es proporcional a A producto vectorial por A, es el segundo, y después tenemos términos cruzados. P vector A y A vector P. ¿Está bien? Acá que es un operador es P. P es el operador nabla. P es proporcional al gradiente. Mientras que A es el potencial vector, es un potencial escalar, no es un operador. ¿Está bien? Entonces,
este producto vectorial, el segundo, A por A, sí es 0. Porque A es un potencial vector, es algo que en un punto me da un vector, multiplicado vectorialmente por sí mismo, da 0. ¿Sí? Este P por P también es 0, pero por otro motivo. P lo voy a tener que aplicar a una función de onda. ¿Sí? Pero esa función de onda es el autoestado de P. O sea que el operador P aplicado a psi me va a dar P numerito, P vector por psi. ¿Sí? Y cuando le aplique otra vez P me va a dar el mismo vector P. O sea que P por P aplicado a psi me va a dar, en vez del operador P, me va a dar el autovalor P cuando se le aplique la psi. Entonces va a ser el autovalor de P multiplicado por sí mismo vectorialmente, eso va a dar 0 también. ¿Está bien? Entonces estos dos primeros términos van a dar 0, pero estos dos hay que verlos con cuidado, entonces los escribimos explícitamente. Entonces si aplico este pi por pi, donde pi es un operador aplicado en psi, los dos términos primero dan 0, por lo que acabamos de discutir, me quedan los otros dos. Y reemplazo el operador P por lo que es explícitamente, es el operador gradiente. ¿Está bien? Entonces, pi por pi me quedó este bicho de acá. Este primer renglón, haciendo un poco de magia, escribiendo, teniendo en cuenta que A es un potencial vector, o sea, es algo que en un punto del espacio vale un vector, y que este es el operador derivada respecto de x y z. ¿Sí? Ustedes pueden jugar con identidades y demostrar, tarea para el hogar, que este bicho de acá, el rotor de A por psi más A producto vectorial con el gradiente de psi, se puede escribir como el rotor de A directamente. Si ustedes escriben el rotor de A, van a ver que llegan a la expresión de arriba, tarea para el hogar. Y el rotor de A es el campo magnético, porque A es el potencial vector, y el rotor de A es el campo de inducción magnética B. Con lo cual este pi por pi me quedó proporcional a B por psi. ¿Está bien? Entonces, el numerador, recuerden que pi por pi aparecía acá en el numerador, como parte del numerador, es proporcional a B. ¿Está bien? Entonces vamos al renglón siguiente a compactar las cosas. Entonces lo que tenía en el slide anterior, la ecuación que yo quería ver es esta que está acá, y acabamos de ver que pi por pi es proporcional a B, es este término que está acá abajo, y este pi cuadrado es pi cuadrado, donde pi recuerden que es P menos Q sobre C por A, lo reemplacé. ¿Está bien? Entonces, habiendo usado esa identidad y algunas propiedades, algunas identidades de ecuaciones diferenciales, llegamos a esta identidad de acá. ¿Sí? Y ahora tomo el límite no relativista. Entonces, lo que está en el denominador lo paso al otro lado multiplicando. Entonces, la psi sub A va a quedar de este lado multiplicado por este factor energía no relativista menos Q por phi. Y este otro factor, en el límite no relativista, puedo decir que esta energía no relativista y este Q por phi son despreciables frente a la masa. Ese es el límite no relativista. Es decir, las energías cinéticas y de interacción son despreciables respecto a la energía que proviene de la masa. ¿Está bien? Entonces, estas tres cositas que están en este denominador se transforman en 2mc cuadrado, en el límite no relativista, que es este 2mc cuadrado que aparece multiplicando acá, del otro lado. Entonces el denominador lo pasé multiplicando al otro lado, y el segundo factor, en el límite no relativista, desprecio Q por phi, y en no relativista respecto de mc cuadrado. Y eso es lo que me quedó. Del otro lado tengo lo que me queda. ¿Está bien? Entonces fíjense, puedo cancelar ese c cuadrado, y puedo reordenar las cosas, ¿no? Puedo, a la derecha escribo, distribuyo, ¿no? Psi sub A por n relativista y psi sub A por Q por phi, y el Q por phi por psi sub A lo mando al otro lado. De modo de tener la energía no relativista por psi sub A igual a algo por psi sub A. Y eso es una ecuación de autovalores para la energía, ¿no? Es un bicho aplicado a psi sub A me da la energía por psi sub A. La energía no relativista, en el límite de bajas energías. Entonces todo el bicho que está en el medio debería ser el hamiltoniano, que describe a una partícula que interactúa con un campo electromagnético en el límite no relativista. Y eso era exactamente lo que quería describir el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli.
Entonces, esta ecuación que está acá abajo es el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, el bicho está entre corchetes. Es una ecuación, justamente, es el hamiltoniano aplicado a psi sub a, me da la energía por psi sub a, todo lo que está ahí, entonces es el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli. Entonces, en particular, aparecen factores, ¿no? Factores 2, fíjense que, a ver si lo escribí, bueno, entonces lo que digo es, prestemos atención al término que tiene que ver con la interacción con el campo magnético, porque era ahí donde el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli yo les conté que había que poner a mano un factor 2 si uno usa el hamiltoniano, si parte del hamiltoniano de Schrödinger, ¿sí? Entonces vamos a concentrarnos en ese término. Entonces el término que nos quedó a nosotros de usar la ecuación de Dirac es este que está acá, y eso es mu por b. O sea, el término que da interacción con el campo magnético, lo que uno ve es que es lineal con b, y ese factor de proporcionalidad es lo que uno llama mu, el momento magnético, ¿sí? Entonces, mu, en este caso, nos quedó QH barra sigma sobre 2mc, QH barra sigma sobre 2mc. Y sigma h barra sobre 2 es el operador de spin, ¿sí? Entonces, el mu nos quedó Q sobre mc por el operador de spin. Y si miran los slides anteriores, en el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli aparecía un factor 2 dividiendo acá, ¿sí? Y si yo pongo un factor G giromagnético dividido 2, ese G, para que me dé lo mismo, tiene que valer 2. Solo que lo que estoy mostrando acá es que los coeficientes que definen al mu, en el caso en el caso del hamiltoniano, partimos del hamiltoniano de Dirac, me da los coeficientes G directamente 2, porque acá es como si estuviese multiplicando por 1, que es lo mismo que 2 sobre 2, y 2 de arriba lo llamo el factor giromagnético sobre 2, que era el 2 que tenía la ecuación de Schrödinger. Entonces acá surge espontáneamente el factor giromagnético correcto. ¿Está bien? Ese factor giromagnético 2. Entonces, si lo piensan un segundo, se abstraen un cachito de los últimos 20 minutos, lo que acabo de hacer es mostrarles, haciendo alguna cuenta, que si uno parte del hamiltoniano de Dirac y considera la interacción de una partícula en el campo electromagnético, que viene de seguir las recetas que ustedes ya vieron en varias materias, en particular en electro, uno llega a un hamiltoniano que es idéntico al hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, al que se llega a través del hamiltoniano de Schrödinger, de la mecánica cuántica no relativista. Pero en cuántica no relativista, uno tiene que poner a mano un 2 en la teoría, que no se sabe de dónde viene, para reproducir los resultados experimentales, y en este caso ese número surge espontáneamente bien, ¿sí? O sea que, de alguna manera... Sí. Perdón, puede ser que anteriormente cuando mostraste esa fórmula que, digamos, la que tiene el mu, bien a la derecha. O sea, ahí donde estabas, pero más a la derecha, donde está el S. Sí, Claro, puede ser que antes había un H barra arriba también. Sí, había una H barra que estaba mal en la ecuación anterior. Sí, este H barra está mal, porque el H barra se absorbe en el operador de spin. Está bien, gracias. Este H barra, gracias a vos, este H barra está mal, ¿sí? Pero los factores del resto sí. ¿Sí? Fíjate que es Q, a veces G de ahí se te va con el, si es 2, se te va con el de abajo. Exactamente, que es lo mismo que decir que G vale 2 en el caso. Claro. ¿Está bien? Perfecto, sí. Bien. Se entendió entonces. Bárbaro. Entonces, ese es un pequeño éxito. Si lo piensan, imagínense que uno tiene una teoría que está espectacular, la mecánica cuántica. Ubíquense en la mente de un tipo de la década del 20 o del 30. Tienen la mecánica cuántica, describen bien el átomo de hidrógeno, un montón, un sinnúmero de experimentos. Miden Stern-Gerlach y la teoría les da mal por un factor 2. Y dicen, no puede ser, esta teoría está muy bien en el resto de los experimentos, hay un factor 2 que está mal y bueno, lo pongo a mano y después veo. Esa es la situación en aquel momento. Y entonces lo que vemos es que una teoría que engloba la de Schrödinger, que es la de Dirac en el límite no relativista, ese 2 no lo tengo que meter de prepo. O sea que la teoría está bien desde el vamos, mientras que la mecánica cuántica no relativista tiene algunas cosas que uno tiene que solucionar a mano, ¿sí? Y ese es un éxito importante porque uno
llega a una teoría, que es la ecuación de Dirac, que incluye la de Schrödinger y arregla ciertos problemas y me permite a mí interpretar qué es el spin, que es algo que surge espontáneamente, mientras que en teórica 2 uno lo mete por la ventana. ¿Bien? Entonces es como que las cosas empiezan a caer en su lugar correcto de manera espontánea, mientras que 80, 90 años atrás había que pegar con Citescott ciertas cosas que no estaban bien en la teoría. Ya que estamos hablando del factor giromagnético, y me quedan unos minutos, les digo qué es. Este factor G es 2, según lo que acabamos de ver, y según lo que uno mide en los experimentos de Stern-Gerlach. Entonces, si es 2, G menos 2 sobre 2 debería valer 0. ¿Sí? Pero uno va y mide y es un número muy chiquitito. Fíjense que... Entonces pongo esto por dos motivos. Uno, es un ejemplo que muestra el grado de precisión que uno puede alcanzar en esta rama de la ciencia, ¿no? Porque uno puede hacer una medición con, ¿cuántos dígitos hay acá? 9 dígitos de precisión. ¿Sí? No hay en biología o en ciencias médicas o en sociología mediciones que sean, digan, el resultado de esto es 1, 5, 7, 4, y 9 dígitos y que uno va, mide y da bien. Entonces, el grado de precisión que uno puede alcanzar en esta disciplina, y en esta rama de la física en particular, para mí es asombroso, ¿sí? Y es un número muy chiquitito, es un número algo por 10 al menos 9, ¿sí? Uno puede calcular este factor girométrico, G menos 2 sobre 2 debería ser 0 si G vale 2, y no es 0. Y no es 0 en la teoría si uno incluye otros efectos muy menores a la interacción, porque acá lo que estamos considerando es una partícula que interactúa con el campo electromagnético. El campo electromagnético es una entidad que alguien genera, ¿sí? Pero la partícula también afecta ese campo, y hay algo que se llama polarización del vacío, que vamos a hablar más adelante en el curso, y ese efecto es un efecto muy despreciable respecto a la interacción electromagnética de una partícula con un campo externo, que es, en definitiva es con otra distribución de cargas y corrientes. Pero es un efecto muy chiquitito y es algo que en la teoría uno puede calcular y que a uno le gustaría medir con precisión, al punto tal que hay un experimento que se llama G-2, G-2, y hay una colaboración, que acá lo puse en este slide abajo, está la colaboración G-2, y este es el experimento. Lo que hacen es un experimento que está en Estados Unidos, que acelera muones a velocidades muy altas y mide cuál es la fuerza de Lorentz magnética de ese muón a altas energías, y ahí uno puede medir este factor G con mucha precisión. Y este experimento está corriendo supuestamente este año también, a pesar de que haya cuarentena, los tipos que estaban midiendo ahí siguen midiendo, porque desviaciones pequeñas del resultado experimental respecto a la teoría indicaría que, por ejemplo, hay materia oscura, o hay distintos tipos de teorías que serían consistentes con desviaciones de este momento giromagnético. El hecho de que no sea 0, sea algo muy chiquitito, se llama momento giromagnético anómalo, y eso es algo de interés actual, ¿sí? Nada, cuento esto por completitud para que vean que este tipo de cosas que se arreglaban con un plumazo metiendo un 2 hace 90 años son cosas que al día de hoy tienen mucho interés y que se invierte mucha plata en medir con precisión, con mucha precisión, estos factorcitos. ¿Está bien? Entonces, en resumen, los últimos minutos que me quedan, lo que vimos en la clase de hoy fue principalmente hablar sobre las características de las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Está bien? Entonces vimos las soluciones en reposo, hicimos algunas cuentas para obtener las soluciones en el caso general por una partícula libre, y después hablamos de sus propiedades. Vimos que en el límite no relativista uno recupera la ecuación de Schrödinger con un grado de libertad adicional, que es el vector 1, 0, el estado 1, 0, 0, 1, que es idéntico al spin, con lo cual parece ser que la ecuación de Dirac describe partículas de Schrödinger con spin en el límite no relativista. Vamos muy bien. Después notamos que necesitamos un operador más para poder discriminar todos sus autoestados con precisión, y ese operador es el operador de helicidad, que es la proyección del spin en la dirección de movimiento,
y ese sigma es el operador de spin que se suma al momento angular, y vimos también que uno obtiene factores que en cuántica no relativista la teoría predice mal, y que esos factores tienen que ver explícitamente con esta degeneración de spin, ¿sí? Entonces, la clase que viene, el objetivo es hablar sobre fenomenología de la ecuación de Dirac. O sea, ahora que sabemos cuál es la ecuación de Dirac, cuáles son sus soluciones y un poquitito de la física asociada a sus soluciones, lo que queremos ver es qué pasa con un problema como, por ejemplo, un escalón de potencial, pero para una partícula de Dirac en vez de para una partícula de Schrödinger. ¿Está bien? Y vamos a ver que eso es algo muy interesante cuando vieron un escalón de potencial. En la mente de una persona que viene de física 1, si uno piensa una pelotita que rebota contra una pared, la pelotita queda confinada en una región del espacio, y cuando uno ve cuántica ve que hay una probabilidad de que la pelotita aparezca del otro lado, con una probabilidad que decae exponencialmente, pero es no nula, y si de repente del otro lado el potencial cae, la pelotita podría pasar. O sea, eso se llama efecto túnel, y es un efecto cuántico, es un efecto que tiene que ver con esta nueva teoría de la cuántica, que a uno medio le parte la cabeza cuando lo ve. Lo que vamos a ver es que si además de la cuántica uno le agrega relatividad, aparecen fenómenos tan interesantes como el efecto túnel, que vamos a ver la clase que viene. Entonces, la clase que viene vamos a dedicarle un poquitito de tiempo a charlar qué implicancias tiene una teoría cuántica relativista, con un ejemplo en particular, que es el más sencillo, es un escalón de potencial. ¿Está bien? Bien, queda 1 minuto y medio. Fue una clase intensa. No sé si alguien tiene alguna duda más, si no, me da la impresión de que por los comentarios que se fue entendiendo en la marcha, pero si tienen alguna duda, es el momento de preguntar. Gustavo, yo te quería preguntar una cosa. Sí. O sea, que el spin aparezca espontáneamente, por decirlo de alguna forma, en la ecuación de Dirac cuando mete relatividad, ¿quiere decir que el origen del spin es relativista? Es decir, o sea, porque estas cosas me cuesta imaginármelas como la carga, el spin, y la partícula de por sí parece estar creada con estas propiedades. Digo, ¿puede ser que el spin sea consecuencia relativista? No sé si se entiende. Sí, no, me parece que entiendo tu pregunta, y me parece que la respuesta es una cuestión de interpretación, una cosa medio filosófica. En cuántica no relativista, vos tenés una teoría, y cuando haces un experimento como Stern-Gerlach, vos ves que las cosas te dan cualitativamente bien, pero cuantitativamente mal por un factor 2, lo tenés que arreglar, y tenés que postular que existe un momento angular adicional al momento angular orbital, y llamás spin, y te das cuenta que si ese momento angular acopla a momento angular total 1/2, entonces las cuentas te dan bien, y entonces lo postulás. Entonces, en mecánica cuántica no relativista, vos postulás el spin, ¿sí? Mientras que acá surge espontáneamente. O sea, si decís, vale la cuántica, vale el principio de correspondencia, y vale la relatividad especial, como resultado de eso, tenés soluciones que incorporan el spin naturalmente. O sea, que los fermiones tienen un grado de libertad adicional consistentes con el spin up y el spin down. Entonces, en ese sentido, lo que vine diciendo de que la cuántica relativista incorpora el spin de una manera natural. O sea, entonces, si querés, la diferencia entre cuántica no relativista y cuántica relativista es la relatividad especial, y al incorporarlo aparece el spin espontáneamente. Entonces yo diría que el spin es un efecto relativista, es una consecuencia de la cuántica relativista. Pero es una manera de decir. Pero el hecho concreto es que el spin no lo tenés que postular en esta teoría. El spin surge naturalmente como consecuencia de la formulación. Mientras que en cuántica no relativista no es el caso, tenés que postular. No sé si... Sí, buenísimo. Genial, gracias. Y hay otra pregunta, cuando calculaste el rotor de A con phi, a ver, el rotor de A. Sí. Sí, perdona, sí, ahí. No entendí cómo pasaste de un renglón al siguiente. Hay que hacerlo. Gustavo, Sí. Gustavo, Sí. no, te iba a decir que como yo le voy a pedir
para la entrega de esta guía les voy a pedir que esta cuenta justamente cubran todos los detalles que vos les dejaste de tarea, básicamente. Buenísimo. Así que ya, si no querés entrar en más detalles, mejor como para que les quede para... Sí, es un ejercicio para hacer, me parece perfecto, y yo les comenté que iba a ser seguramente un problema de la guía, es hacer la cuenta. Ok. Pensalo vos, y si no le encontrás la vuelta, consulta con cualquiera de los Matías, pero la idea es que trates vos de convencerte de que de un renglón al otro pasás. Ok, y después tenía otra duda que es, yo por lo que veo P y A son más o menos como operadores, entidades parecidas, porque a uno lo elevamos a la categoría de operador y el otro queda como vector. Porque A es el potencial vector. A no es un operador, no es algo que aplica sobre una función de onda. A es el potencial vector. El potencial vector te dice, dame X y Z y yo te digo cuánto vale ahí este potencial. Mientras que P es un Ok. operador, P es el operador gradiente. Entonces solo no tiene sentido, tiene que aplicar sobre algo. Genial, gracias. Bueno, no les quiero quitar más tiempo a los muchachos, así que si quieren al principio de la clase que viene, dedicamos tiempo a ver cualquier duda que tengan respecto a lo que vimos hoy, y si no, por cualquiera de los canales que hay, nos podemos contactar. ¿Les parece? Bueno. Dale, perfecto. Hay 3 personas o 4 que hablan y el resto está mudo. Pero bueno. Muy bien, entonces, te paso la posta, Matías. Dale, nos reencontramos 14:40. Dale. 43, póngale. Dale, genial. Muy bien. Buenísimo, que se diviertan. Bueno, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego.